Bendiciones, bienvenidos a un nuevo video. El día vamos a estar hablando sobre lo que es culto racional. Usted tomando como base lo que es el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, un solo versículo, el cual estaré desarrollando el tema del día de hoy. Y traje el tema del día de hoy de culto racional, más que de una meditación, más allá de una reflexión, es un tipo de enseñanza que debemos de entender o conocer, debemos de aprender a entender por qué hacemos lo que hacemos, por qué servimos a Dios, por qué creemos en Dios, por qué defendemos nuestra fe y también cómo la defendemos. Si vemos la palabra, el libro de Romanos capítulo 12, versículo 1, habla lo siguiente, el cual dice así: Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí habla de varios aspectos. Número uno, dice de que debemos de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y termina diciendo que es vuestro culto racional. Cuando habla de culto, está hablando de ceremonia, está hablando de todo lo que conlleva lo que es una ceremonia, lo que conlleva lo que es una liturgia. Lo que no conocen de liturgia es los pasos que llevan o todas las etapas que conllevan lo que es un culto en un sentido eh, de adoración, de alabanza a Dios. Entonces, cuando habla de culto racional, está hablando cuando nosotros nos presentamos ante Dios con nuestra razón. Pero dice que nos presentamos con Dios con nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Cuando habla de sacrificio vivo, está diciendo de que nos presentamos ante Dios tal como somos, sin caras, sin máscaras, sin nada, sino que nos presentamos auténticamente a Dios. Y es ahí donde hemos de entender lo siguiente: cuando nosotros, como creyentes, vamos a defender, o queremos defender, mejor dicho, lo que creemos, por qué creemos lo que creemos y por qué lo creemos de la manera que lo creemos. Independientemente de cuál sea tu religión, de cuál sea la doctrina que tú practicas, de cuál sea la iglesia en la cual tú eh, visitas o tú eres parte. Cuando habla de culto racional, dice que debemos de mostrar nuestro cuerpo, debemos de cuidar nuestro cuerpo, debemos de presentarnos ante Dios como un sacrificio. Y cuando habla de sacrificio, está hablando cuando es presentado. ¿Para qué? Para que Dios lo tome. Y Dios, en primer lugar, Dios nos formó, Dios nos creó. Nos creó con nuestros defectos, nuestras cualidades. Debemos recordar lo siguiente. Y hace un par de temas atrás hablaba y decía de que muchas veces nosotros decimos: oh, Dios me ama tal como soy. Pero si Dios me amara tal como soy, ¿por qué Dios tomaría tiempo para transformarme? ¿Por qué? Porque hay un propósito. Dios me creó con un propósito, me creó con algo específico, una función específica en este mundo. Y esta función se tiene que desempeñar, se llevar a cabo. Pero para ello debo de, en primer lugar, conocer y entender cuál es el propósito por el cual Dios me creó. Y en segundo lugar, poder llegar a alcanzar lo que Dios quiere que alcance, llegar a tener la madurez, tanto humanamente hablando como espiritualmente hablando. ¿Para qué? Para poder conocer y así poder hacer un culto racional. Y el problema hoy en día es lo siguiente: vemos muchas personas, muchos creyentes, muchos que pertenecen a X o Y denominación, de que defienden su fe de manera incorrecta, defienden su fe con argumentos, con cosas, con pensamientos de X o Y persona. Pero lo más importante que debemos de entender es lo siguiente: es de que debemos de aprender a defender nuestra fe con argumentos válidos, con argumentos sólidos. ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas a defender lo que tú crees con argumentos guiados por tu emoción, guiados por tu conocimiento, guiados por el entendimiento que tú crees o tienes, entonces hay un momento donde te vuelves de una u otra manera un fanático y no defiendes tu fe racionalmente. Y Dios nos ha dado mente, nos ha dado un cerebro, nos ha dado una mentalidad para poder analizar. Debemos de aprender a escudriñar, debemos de aprender a discernir las cosas
como son. No podemos pretender discernir algo espiritual de una manera racional, ni algo racional de manera espiritual. ¿Por qué? Porque no habría congruencia en ello. Entonces, por eso la palabra habla de que debemos de presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y dice que es vuestro culto racional. Entonces, nosotros entendemos de que debemos de ser transformados. Hay cosas, hay áreas de nuestra vida que tienen que ser cambiadas. Hay cosas de nuestra vida que tienen que ser quitadas. Tienen que limpiarse. Entonces hemos de entender de que para poder presentarnos tal como somos ante Dios, debemos de reconocer cuáles son esos defectos, cuáles son esas áreas que Dios tiene que transformar y cambiar, para que estas cosas vayan cambiando paulatinamente. Pero el problema es cuando nosotros queremos acoplarnos a ciertas teorías, a ciertas prácticas, pero nos volvemos en hombres y mujeres de que hacen cosas por hacerlo, no tienen una fe cimentada sobre la roca, no tienen una fe cimentada sobre argumentos sólidos. Y es aquí donde debemos de entender la importancia, como nosotros como creyentes, de conocer a Dios de manera real. ¿Para qué? Para que Dios nos ayude a cómo presentarnos ante Él. Porque Él es quien nos hace sentir. Él es quien nos pone ese temor en nuestro corazón de qué cosas no debemos hacer y qué cosas a Él no le agradan. ¿Para qué? Para poder cambiarlas. Y así poder presentarnos como sacrificio santo, agradable a Dios. ¿Para qué? Para que vengamos a hacer nuestro culto racional a Dios. ¿Para qué? Para que vengamos a hacer esa ofrenda grata a Dios. Así que este es el tema literalmente que traje el día de hoy. Espero en el Señor que sea bendición. Te invito a que lo compartas. Te invito a que suscribas al canal si no lo has hecho. Y les veo el próximo fin de semana con un tema. Dios les bendiga, Dios los guarde y nos vemos hasta la próxima. Bye.